Entonces yo empecé a escribir como lo que yo descubría. Entonces durante ese primer año que viví acá en Estados Unidos escribí el primer libro que me tomó un año escribirlo sobre marketing en internet. Y en aquella época yo no lo quise, era más o menos la misma época que empezaba ClickBank. ClickBank es más o menos que empezó en la misma época que yo empecé. Y en aquella época solamente tenían todo en inglés, no como los 4 o 5 idiomas que tienen hoy. Y no tenían reglas de que no se podía cobrar en español porque después sí no lo permitían. Entonces empecé a vender ese libro, pero no lo empecé a vender como libro, sino lo empecé a vender como una membresía. Y de hecho mi primer cliente fue una cliente de Venezuela. El tal es que el producto no se vendió muy bien porque quién me va a pagar una mensualidad en aquella época por un sitio web de membresía. Entonces lo cambié el formato y lo hice en formato libro y pues vendió muchas cosas. Y ya poco a poco empezaron a aparecer otros personajes hispanos con los cuales creé muy buena amistad. Lamentablemente hoy ninguno de ellos está haciendo lo mismo que yo hago. ¿Tú has sido el que ha perseverado? Sí, yo he sido el que ha perseverado. Hay otros que han perseverado, pero se han dedicado a otros nichos y se retiraron de esto. Y empecé a hacer unos muy buenos amigos. Y así fue pasando los años y más o menos en aquella época, yo no sé si se acuerdan ustedes de la pre-burbuja internet, que internet era pues, las acciones eran altísimas y la especulación de las .com y todo ese tipo de cosas. Habían todos los meses, había una reunión, no me acuerdo si la primera fue una que se llamaba First Tuesday o Last Friday o una cosa de esas. Y básicamente era en todas partes del mundo, generalmente el primer martes o el último viernes de cada mes habían reuniones en muchas partes del mundo. Y yo ya por aquella época, con un muy buen amigo, que empezó a escribir un libro de boletines electrónicos y de comunidades y que yo había escrito también un libro de boletines, nos reunimos y decidimos organizar el primer evento presencial de marketing y negocios por internet en el 2001 en Miami. El tal es que la experiencia fue muy buena, el auge fue muy bueno porque en aquella época era lo nuevo. Sí. Entonces trajimos mucha gente, pues no mucha gente, pero vino mucha gente a Miami, no como el evento que estamos hoy, que fue muchísimo más grande. Y a pesar de que nos fue muy bien ese día, yo prometí categóricamente de que jamás iba a volver a organizar un evento presencial. Promesa que no cumpliste. Promesa que no cumplí. ¿Y por qué? Porque este evento lo estaba organizando yo con mi amigo que era argentino y pues los dos compartíamos las responsabilidades, pero yo era el que estaba jugando de local. Entonces mi firma era la que iba en los contratos, mi tarjeta de crédito era la que estaba respaldando y pues había muchas cosas que uno no sabía cómo iban a hacer. Y tal es que yo tuve muy poco tiempo para preparar o sea, a pesar de que preparé mi charla, no la preparé lo suficientemente bien porque mi cabeza estaba en toda la parte de organización. Entonces hasta como speaker, que yo sabía que yo era bueno como conferencista, me sentí que di charlas terribles. La gente dice que fue bien, pero yo internamente me sentía mal. Y dije, en mi vida puedo volver a organizar un evento presencial de marketing. Y seguí creando productos y pues la farma fue creciendo. Pero yo no me daba cuenta que a los ojos de la demás gente yo era considerado como una celebridad de verdad. Hasta que en ese fin de semana que estábamos haciendo el evento en Miami, el último día coincidía con uno de estos del Last Thursday o First Friday o como se llamaba, y decidimos ir todos como grupo a esa reunión. Y apenas llegué yo a ese hotel estaba así de gente interesada en internet y empezó todo el mundo, ahí viene Álvaro Mendoza, ese tipo, no sé qué, y es la primera vez que lo sentí. Entonces eso me cambió la perspectiva realmente de lo que yo estaba haciendo en internet y realmente de cómo uno puede construir una presencia en internet, tener su propio rebaño, por decirlo de alguna forma. Y pues eso me entusiasmó más porque pues aparte de que ya estaba vendiendo mis productos y mis servicios,
empezaron a haber casos de éxito de gente que aplicaba lo que yo estaba enseñando. En aquella época yo era el único que hablaba de email marketing, yo era el único que hablaba de boletines electrónicos y pues fue muy fácil darme a conocer porque la gente lo empezó a usar y empezó a ver resultados. Y ya, el resto es historia, el resto fue... Ahora, esa información que tú compartías, porque lo que te movió a ti fue la curiosidad de aprender, de conocer nuevas tecnologías, pero también la sensación de no querértelas quedar para ti, compartirlas con otras personas a través de esa nueva tecnología precisamente que es el Internet. Ahora bien, ¿dónde investigabas tú? ¿Dónde aprendías todo eso? ¿Venía del mercado norteamericano? ¿Venía del inglés ya que eres bilingüe? La mayoría eran experiencias con el mercado americano, en el mercado hispano éramos muy poquitos los que hablábamos de estos temas. Y como que los escenarios de discusión en aquella época hoy existen pero nadie ni los conoce, que se llamaba, el término técnico era Usenet, o eran como foros de noticias donde uno se conectaba, era como un foro pero diferente. Había como un programita de correo electrónico que leía esos foros. Y ahí empezaba uno a discutir y luego empezaron a aparecer, no los autorrespondedores porque eso vinieron mucho más adelante, servicios de envío masivos de listas, pero de una sola vía, no autorrespondedores, nada, como para enviar boletines. Entonces yo me suscribía a todos los boletines que me imaginé. Y muy poco, pues, al muy poco tiempo, pues empezaron a hacer eventos en inglés. Y empecé a ir a ser de amigos de los americanos, de experimentar y ya poco a poco así fue, hice crecer mi lista. Desde que yo empecé la lista desde el 98 no ha pasado un día que no tengo un suscriptor. En aquella época era muy fácil porque tú le decías a alguien suscríbase y recibe un dulce y se suscribían sin ningún problema. Sí. Porque era novedad, era la época de AOL, que llegaba un correo y le decía you've got mail, y uno era todo el día refrescando a ver si le llegaba a uno, y hoy cuando ya le llegan a uno 1000 o 2000 pues ya eso ya es... Ahora bien, yo veo que las bases de tu éxito y de tu carrera como especialista en marketing en Internet, inclusive tu carrera